Vamos a hablar sobre lo que ha sido el tema de la jornada, el tema del día que no ni siquiera apetece para dar un saludo de entrada, por lo oscuro que ha sido los acontecimientos del día de hoy en Alianza Lima, principalmente hablando sobre la denuncia sobre abuso sexual por parte de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. El último 18 de enero en Montevideo, en donde concentraba Alianza Lima previo al partido contra Colo Colo, y que terminó en una denuncia por parte de una joven de 22 años de la ciudad del país de Argentina, y que hoy ha dado la vuelta no solamente al Perú, sino a todo el mundo entero, y dejando una mancha muy oscura en Alianza Lima. Vamos a hablar un poco sobre los hechos, sobre lo que ha pasado, por qué volvemos a meternos en un tema tan meticuloso y tan problemático en el mundo Alianza Lima, y que uno se pregunta, ¿no? Desde el punto neutral, ¿cuándo van a acabar estos episodios en el cuadro de la victoria? Porque a lo largo de la historia hemos visto muchos casos de indisciplina en el fútbol peruano, clubes de provincia, de Lima, pero creo que como el de hoy no se hablaba uno desde el caso de Golf Los Incas. Aquel fatídico caso de la selección peruana ahí por el año 2007, luego de un empate contra Brasil, cuando algunos cuantos jugadores de la selección peruana, entre ellos Jefferson Farfán, Santiago Cassiete, el Cóndor Mendoza, si no me equivoco, metieron mujeres a la concentración de la selección peruana tras empatarle a la selección brasileña, y que terminó con la limpia de estos, incluyendo a Claudio Pizarro. La diferencia es que en ese caso todo fue un ampay, encontrado principalmente por uno de los periodistas más reconocidos por aquel entonces, ¿no? Y que hoy por hoy el caso de Alianza termina en lo que es una denuncia muy grave. El caso de una violación perfectamente puede ser algo condenatorio, y acá estamos al 100% a favor de lo que determine la justicia en su momento, cuando las investigaciones terminen. Pero me parece que lo de hoy no solamente mancha la carrera de los tres futbolistas de Alianza Lima, sino que también mancha el escudo de Alianza Lima. Un escudo que le costó limpiarlo y pulirlo, podríamos decirlo, en el último 2025 con esa campaña histórica en Copa Libertadores, y que pudo llegar un poco más lejos de repente por ahí en la Copa Sudamericana, cuando cayó contra la Universidad de Chile en cuartos de final. Hoy Alianza se mete, creo yo, en el capítulo más oscuro de su historia, como lo mencioné en el inicio del video, porque hemos visto demasiados episodios oscuros en la historia del cuadro de la victoria. Podríamos mencionar de repente algún episodio trágico como lo fue el Fokker, la polémica, ¿no?, del descenso o no del año 2020 con la inclusión del TAS, la huelga de los futbolistas en aquel 2012. Pero creo que como esto, o el apagón también de repente en el año 2023 en la final contra Universitario, pero creo que como esto no hay precedente alguno. No hay club peruano en la historia que haya tenido este problema en una pretemporada. Ni siquiera estamos hablando de lo que viene a ser mitad de temporada o final de campeonato, cuando mayormente se suelen dar estos episodios, pero mayormente son ampais, ¿no? Son ampais de algún futbolista pasando la noche después de un partido importante en una discoteca, o simplemente ampais con alguna señorita de la farándula, que eso le encanta mayormente a los medios jalar para criticar y destruir a los futbolistas. Pero un acto que incluya una violación sexual es algo constante, es algo claramente imperdonable. A día de hoy no podemos asegurar ni desmentir el caso, no podemos mencionar si realmente las acusaciones contra Zambrano, Trauco y Peña son 100% reales, pero nos queda claro de que hubo una indisciplina de por medio. Porque para que una señorita comente en su acusación que fue invitada por uno de estos futbolistas, específicamente Carlos Zambrano, en ingresar a la habitación del hotel donde concentraba el equipo blanquiazul previo al partido ante Colo Colo, es algo realmente deplorable.
No sé si a día de hoy se ha esclarecido si fue previo o después del partido contra el conjunto chileno, pero realmente al fin y al cabo es algo sumamente imperdonable, porque en Alianza se ha hablado muchas veces de estos casos, que las indisciplinas, que si la mano del entrenador es rigurosa o no, que si los dirigentes ponen de su parte o no, pero en esta ocasión creo que ya la gota derramó el vaso por completo. Y eso que el vaso te había derramado hace bastante tiempo, creo yo, con muchos futbolistas, en este caso como lo son Zambrano, en su momento Cepelini, en algún momento incluso Kevin Quevedo. Pero con esto creo que Zambrano, al menos particularmente el defensa, no sé si decir aún de Alianza Lima o no, creo que con esto ya pone la cereza en su pastel de lo que era su serie de caos que generó en el club del blanquiazul desde su llegada. Nadie discute que Zambrano ha sido un gran defensor en la historia de la selección. En Alianza, de repente estuvo algún momento por ahí siendo el mejor defensa del campeonato, como lo fue en la apertura de 2023, pero en el clausura y en las finales principalmente, vimos un Zambrano muy fuera de forma, un futbolista que generó caos y que generó mucha discordia en el club y en la institución como tal, porque incluso a inicios del 2024 se mencionaba que Zambrano no iba a continuar en Alianza Lima en base a su bajo rendimiento que tuvo en el cierre del 2023. Finalmente, la decisión de Marioni por aquel entonces, que era no contar con él, tuvo que darse vuelta, porque al final Alianza necesitaba un jugador como Zambrano, al menos en el terreno de juego, pero fuera de él seguía siendo el mismo Carlos Zambrano que le generaba problemas a Alianza en la temporada anterior. Y en el último 2025, Zambrano rompió un récord histórico en el fútbol peruano. No sé si habrá habido un jugador con más de 7 expulsiones en toda una temporada, porque hemos visto muchos futbolistas a lo largo de la historia del fútbol peruano ser macheteros, ser agresivos en la marca, pero ganarse 7 tarjetas rojas en un año es algo realmente histórico. Por lo que obviamente estamos acá hablando de un tema mucho, pero mucho más grave y serio, porque la denuncia que le ha caído a Zambrano y a los otros dos jugadores no es para menos. Pero al fin y al cabo, creo que esta situación le empieza a sacar una piedra muy, pero muy pesada del zapato a Alianza Lima, quien decidió mantener a este jugador en el plantel para esta temporada, sacar a futbolistas que para muchos hinchas eran ejemplos de profesionalismo y dedicación, como lo son Barcos o Pablo Lavandeira, y seguir dándole cabida a muchos ex seleccionados, que parece que es el gusto principal de Franco Navarro y su hijo, el contratar jugadores de selección, y tenerlos como si fueran los niños mimados, ¿no? Como esos hijos que tú quieres más o menos engreír más de lo normal. Bueno, en Alianza le apañaron muchas cosas a Zambrano, le apañaron muchas cosas a Kevin Quevedo en su momento. Pablo Cepelini no había motivo alguno que continúe por lo visto en la última temporada en Alianza Lima, pero era otro de los jugadores que prácticamente era parte de esa mala vibra que generaba en el plantel y cuanto a lo que era el tema de las indisciplinas. Hace poco Guillermo Enrique habló y mencionó que el camerín de Alianza Lima estaba muy pero muy desordenado en cuanto al tema de la disciplina post partidos. Muchos futbolistas iban de fiestas, muchos futbolistas aprovechaban el día libre en hacer lo que se les daba la gana, y por eso es que terminamos viendo a un equipo que en el torneo internacional daba una imagen y en el torneo local salían sobrados, pensaban que ganaban con la camiseta y no era así. Y hoy Alianza está pasando un capítulo muy oscuro, y no quiero responsabilidad solamente a Zambrano, por algo hay otros dos futbolistas de por medio como lo son Trauco y Peña, quien hasta este momento, Peña ha sido el único futbolista que sacó un comunicado negando rotundamente haber participado en el abuso sexual que menciona la señorita en su denuncia. Porque vamos a detallar un poco más sobre el caso. A horas de la mañana llega un reportaje o mejor dicho, un video de un noticiero en Argentina, en donde se menciona a Carlos Zambrano, a Miguel Trauco y Sergio Peña como 3 futbolistas acusados de abuso sexual sobre una joven de 22 años en Argentina. La joven menciona haber salido a cenar con Carlos Zambrano el último 18 de enero. Después de esa cena, Zambrano le invita al hotel de concentración a subir a su habitación, y después de eso no hay información de lo que haya pasado después.
La señorita ha mencionado a Peña y a Trauco en parte de la denuncia, porque seguramente estos futbolistas habrán sido partícipes de este encuentro en la habitación de Carlos Zambrano. Además se menciona que la señorita subió a otra amiga, pero esta no ha hecho la denuncia. La que ha hecho la denuncia es la joven que salió a cenar con Carlos Zambrano en un restaurante que estaba a una cuadra nomás del hotel de concentración de Alianza Lima, y por el cual termina accediendo a subir a la habitación, y después de esto se genera todo el caos del cual han estado hablando en todo el día en distintos medios, ¿no? La acusación principal, me parece, obviamente es el abuso sexual sobre la señorita en caso de darse, pero creo que lo principal acá es el tema de la indisciplina. Pablo Guede llegó con una idea clara: este año no vamos a aceptar casos fuera de la cancha o casos que puedan generar desestabilización en el club. Bueno, apenas salió la noticia, apenas se supo que había una denuncia de por medio, Pablo Guede decidió no contar más ni con Peña, ni Trauco, ni Zambrano, lo cual para mí está perfectamente respaldado y muy bien asesorado, tanto por el área deportiva como por el área institucional del club. Hubiera sido el colmo si Guede decía no contar más con ellos, y a pesar de ello el club decidir que igual se mantengan jugando mientras se seguían dando las investigaciones. Es por ello que hoy creo que el club toma una decisión muy madura, muy pero muy madura, en cuanto al tema de sacar a estos futbolistas del club, al menos momentáneamente, mientras todo se para investigando. Y Sergio Peña es el único jugador que hasta este momento ha lanzado un comunicado negando rotundamente haber participado en el abuso sexual sobre la joven. Incluso denigra este tipo de actos y por el cual él jamás sería partícipe. Bueno, acá hay que verlo por un lado. Peña descarta haber participado de esto. Es más, tendríamos que saber si al final Peña participó o no de la actividad en la habitación de Carlos Zambrano, o simplemente la señorita mencionó su nombre porque era un jugador que de repente por ahí Zambrano se lo presentó y él no quiso participar. No lo sabemos ni lo sabremos hasta que se hayan esclarecido los hechos. Lo que sí sabemos es que con esta declaración Peña descarta haber participado en el abuso sexual sobre la señorita, pero no descarta haber estado con ella o con los jugadores que se mencionan también, o con la amiga. Por lo cual Peña no descarta la indisciplina, no descarta el tema de haber estado en otro contexto a horas altas de la noche, con compañeros de su equipo y encima con mujeres que no tenían nada que ver en la concentración del club. También hay que ver el tema de la seguridad. Se habla mucho de que uno de los miembros de seguridad del club de Alianza Lima ha sido despedido justamente por esto, porque al ser un equipo de fútbol, muchos sabemos de qué hay que coger a los jugadores, muchos sabemos de que estos actos de indisciplina, de meter mujeres a las concentraciones, son muy pero muy comunes, y por el cual el jefe de equipo o los de seguridad tienen que estar pendientes para evitar que estas cosas se den. Y si en este año Alianza Lima quería evitar justamente estas cosas, tenía que evitar que los jugadores tengan este tipo de contactos y tener una mejor seguridad por parte de la delegación blanquiazul. Por lo que me parece sorprendente que para ahora se hable mucho de que hay jugadores que sí están siendo evaluados por el tema de la indisciplina, cuando se había hablado principalmente de que no habría eso para este año. Entonces, ¿en qué queda la postura de los navarros? ¿No? Unos navarros que, como mencioné, decidieron mantener un proyecto para este 2026 de la mano de Zambrano, de Quevedo, de Trauco con sobrepeso y de otros jugadores que por ahí podrían mantener otro nivel de indisciplina en el cuadro blanquiazul, pero al fin y al cabo se termina demostrando, ¿no? Lo que empieza mal, termina mal. Zambrano, cuando llegó a Alianza, al inicio, los primeros 6 meses, demostró un nivel bueno, y de ahí fue en picada. Peña llegó, tuvo unos primeros buenos minutos contra Gremio y se fue en picada. Trauco jamás llegó a demostrar ser un jugador fiable para la defensa de Alianza Lima. Trauco fue un futbolista
que a lo largo de todo el 2025 era un jugador con sobrepeso, que no llegaba a cortar a tiempo, le ganaban las espaldas, que es algo que Trauco siempre ha mencionado, nunca ha sido su fuerte la velocidad. Y eso está bien que un jugador lo reconozca. Pero el estado de Miguel Trauco para llegar al fútbol peruano no era el mejor de los que uno hubiese esperado para el lateral de la selección peruana. Por lo que me parece que este año en Alianza Lima tenían que tomar mejores decisiones. Se decidió mantener a Zambrano, se decidió mantener a Quevedo, se decidió por ahí también conseguir contratando futbolistas del extranjero. Yo no digo, de exjugadores de la selección peruana. Yo no digo que la contratación de Advíncula haya sido una mala idea. Creo que eso es algo que le puede mejorar el nivel del plantel Alianza Lima. Pero me parece que con esto estamos viendo a un club que a veces no sabe ni siquiera lo que quiere. Quiere un equipo sin jugadores que sean indisciplinados y a veces los mantiene. Y jugadores que daban el ejemplo, jugadores que daban una idea de profesionalismo, como Barcos, Lavandeira, en su momento Pablo Míguez, se terminan yendo por la parte de atrás, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando con esta Alianza Lima? Yo creo que hoy día Alianza tiene la oportunidad de marcar un precedente en la historia del fútbol peruano. Sacar a tres jugadores de la selección peruana, uno de ellos mundialista como Trauco y otros dos con reconocimiento o un pasado, podríamos decir, importante, porque Zambrano en su momento fue considerado el mejor defensor de la selección peruana junto al Mudo Rodríguez, o al menos hablando de este siglo, claramente, no vamos a compararlo con Chupitaz, pero me parece que jugadores como Zambrano, Trauco y Peña terminan manchando una carrera que no podemos decir que fue perfecta. De repente la de Trauco fue una carrera increíble por cómo pasó de jugar en Moyobamba a jugar en Río de Janeiro, en Francia. El caso de Zambrano también, que arrancó en Alemania, llegó a ser partícipe de equipos muy importantes hasta llegar a Boca Juniors. Pero el caso de estos tres jugadores en Alianza, al menos desde que llegaron, nunca fue el mejor. Peña habían partidos que incluso yo pensaba que sí había hecho cosas decentes, interesantes para tratar de callar a los detractores, pero con esto me parece que termina manchando su legado nuevamente en Alianza Lima. Es cierto que hemos visto casos muy pero muy fuertes en Alianza durante los últimos años. El caso del TAS, el caso Cueva, el caso, como lo mencioné, hace poco también, de la huelga de los futbolistas en el año 2012, que medio plantel subcampeón de Alianza en 2011 se le termina escapando. Y así podemos seguir enumerando muchas cosas más. Pero esta Alianza, al menos para este año 2016, tenía la intención de cambiar las cosas, tenía la oportunidad de mejorar. Ahora la tiene con la salida de estos tres jugadores. Yo no sé si por ahí algún club de provincia, dicho sea de paso de Chongoyape, por qué no mencionarlo con exactitud, quiera chapar a estos tres jugadores de cara a lo que viene del 2026. Porque eso es lo que más sorprende. Estamos en enero, ni siquiera ha arrancado la fecha 1 de la apertura, y Alianza ya se metió en el mayor escándalo de la década, al menos. Yo no sabría decir si es el mayor escándalo del siglo, podríamos mencionar muchos más, pero al menos esto pinta para ser el escándalo de la década. 3 jugadores de Alianza denunciados de abuso sexual en un hotel de concentración del equipo. Creo que se han visto muchos casos de ampais, de indisciplina fuera de la concentración, pero en la concentración es algo que realmente llama mucho la atención y realmente te pone a pensar qué ha hecho Alianza para mejorar esto o qué va a hacer para mejorarlo. Ahora, a estas horas de lo que grabo el video, se mencionaba mucho de que el partido contra Inter Miami iba a adelantarse 3 horas, ¿ok? Lo que se iba a jugar a las 8 de la noche va a pasar a jugarse a las 5 de la tarde. Estamos hablando de que la presentación del equipo, si es que hay presentación todavía, porque con lo que ha pasado, con el ingreso de los barristas, porque me olvidé mencionar eso, después de los acontecimientos, de las noticias, del boom, del mediático, los hinchas, o mejor dicho, los barristas de Alianza Lima, que viven más cerca a los aledaños de Matute, ingresaron al estadio donde estaba entrenando el plantel completo de Pablo Guede. Bueno, mejor dicho, para ese entonces, cuando ingresa la barra, tanto Zambrano, Peña y Trauco ya habían sido separados y ya se habían retirado del estadio.
para justamente que el entrenador argentino continúe con sus labores con el resto del equipo. Y cuando llega a la barra, se topan con jugadores como Paolo Guerrero, Advíncula, Gaibor, Giroud, y Luis Ramos, y terminan agrediéndolos a ellos. Hay diferentes versiones, no voy a mencionar cuál es cuál, pero según muchos medios, estos 4 futbolistas han sido los principales agredidos por parte de la barra de Alianza Lima, incluido también Franco Navarro Jr., ¿no? El hijo de Franco Navarro Monteiro. Por lo cual, me parece que tiene un punto la policía, que son los que han decidido o han sugerido que el horario se adelantara 3 horas, para que a la hora de la salida del equipo de las barras, cuando acabe el partido, no hay impedimentos con las barras de Universitario de Deportes, que también va a jugar su partido de presentación ese mismo día a las 8 de la noche, recordemos. Yo no sé si esto se cambie, porque hay una planificación estructurada con una productora que es la que está trayendo al Inter Miami. Y recordemos que en el fútbol los horarios son muy importantes para la planificación de un partido. Es verdad que quedan 2 días. O sea, no es que de la noche a la mañana les están pidiendo que cambien el horario. Tienen todavía tienen un poco más de 48 horas, podríamos decirlo, para planificar qué van a hacer. Pero me parece que esto genera mucha incertidumbre. Porque, a ver, si bien lo hacen por un tema de seguridad, pongamos que el partido empieza a las 5, termina a las 7. Estamos hablando que la presentación sería a las 3 de la tarde, con un calor insoportable, pero bueno, dejaría de ser la noche en blanquiazul, sería la tarde en blanquiazul ahora. Con todo esto que está pasando, estos acontecimientos, claramente ni Peña, ni Trauco, ni Zambrano estarán en el recibimiento de la hinchada a los jugadores. Pero con este cambio de horario, con este problema que había incluso de la venta de entradas, que no ha sido el mejor, debido también a los precios, ¿no? O sea, Alianza Lima es el equipo del pueblo y le pones una entrada más barata, 470 soles. O sea, no sé por dónde pasó la idea de la productora que iba a ser un gran precio ese. A ver, yo entiendo que el estadio de Matute no es el más grande del Perú, ¿no? De repente es uno de los más emblemáticos, pero el más grande tampoco es. Pero no merecía unos precios tan desorbitados. 470 soles una entrada popular deja de ser popular, ¿no? O sea, eso es lo que quería mencionar, pero bueno, para no irme del tema. ¿Se va a cambiar todo esto de horario? No sé si se vaya a dar. El partido terminaría a las 7. En lo que ya salen las barras, todo así, podríamos decir que ya pasó lo que muchos querían prevenir, ¿no? El cruce de las barras, ¿no? El que tanto la trinchera o el comando se crucen para poder generar de repente algún conflicto en algún barrio, que no dudo que vaya a haber. O sea, la policía tiene que estar muy atenta en todos los distritos, ¿no? No solamente en las zonas donde puedan ser avenidas que se puedan cruzar las barras. No, tienen que estar atenta en todos los distritos. Ya hubo casos en el 2024 en un partido entre la U y Melgar, que hinchas universitarios se enfrentaron con hinchas de Alianza en Santa Anita y había 1 o 2 fallecidos. Por lo cual, al ser un día de presentaciones apañado por la presidencia, que para mí realmente es algo deplorable que los 2 partidos de presentación de los clubes más importantes del Perú se jueguen el mismo día y encima a la misma hora, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué se planea para este encuentro. Porque ahora todo es un caos. Creo que nadie piensa en la llegada de Messi, nadie piensa en el partido de Inter Miami, nadie piensa qué equipo va a usar Pablo Guede ahora. Porque incluso esto, y no deberíamos hablar mucho del tema deportivo, pero incluso esto genera que el plantel de Guede se vea completamente afectado. Ya tenía la intención, parecía, de que su doble volante sea Jesús Castillo y Gianfranco Chávez. Hoy por hoy tendría que romper esa idea para bajarlo a Chávez a la defensa, a no ser que quiera ponerlo a Anthony como acompañante de Renzo Garcés. Porque si no, podríamos también decir Anthony como lateral izquierdo en lugar de Cristian Carvajal, quien era en principio el lateral alterno a Miguel Trauco, y la línea defensiva sería Anthony y Renzo Garcés y Cristian Carvajal como lateral izquierdo. Pero te quita la cantidad de opción de nombres. Antes se decía, ¿no? Alianza tiene el mejor plantel del fútbol peruano, tiene los mejores nombres, pero te das cuenta que con las indisciplinas y todo el caos mediático no te sirve de nada.
no te sirve de nada, y la verdad es que me parece que con esta alianza genera una de las manchas más importantes de la historia de su escudo, y por el cual me parece que la decisión de separar a estos jugadores es la correcta. Es la correcta y esperemos que no den marcha atrás. Así, este tema, este caso de violación sobre la joven de Argentina termine siendo invalidada, se declare inocentes a los 3 jugadores, la indisciplina ya está de por medio, ¿no? Yo no tengo certezas para asegurar de que los jugadores participaron o no participaron del acto, pero que se les mencionen, que la chica comente que Carlos Zambrano fue quien le invitó a cenar y luego le invitó a la habitación, y que mencionen a otros 2 jugadores, no puede ser en vano. No creo que sea mucha casualidad ni coincidencia. Entonces, me parece que sea cual sea el resultado del caso, me parece que en Alianza tienen que mantenerse firmes en su postura y mantener a estos 3 jugadores apartados del club. No ha sido el video más didáctico, no ha sido el video tampoco que más me hubiese gustado hacer, pero creo que es el capítulo más oscuro en la historia de Alianza Lima. Porque como mencioné, hemos visto el apagón, hemos visto el TAS, hemos visto el caso de la huelga de jugadores, hemos visto la tragedia del Fokker incluso, que creo que la tragedia del Fokker es el episodio más triste en la historia de la institución. Pero el capítulo más oscuro en cuanto a escándalos es por lejos este. Porque no habrá, al menos es lo que me imagino, no habrá caso de un club peruano con 3 jugadores acusados de agresión sexual sobre alguna señorita, ¿no? Entonces habrá que ver, esperar. Este tema tiene para rato, ¿no? A no ser que los abogados de los jugadores hagan magia realmente con el tema, pero tiene para rato. Han habido casos en el fútbol internacional en su momento, ¿no? Teo Hernández, Ferland Mendy, Dani Alves hace poco también, pero habrá que ver cómo se esclarecen estos casos, este tema, y si en Alianza son lo correctamente firmes para mantener su postura y no continuar con estos 3. Veremos cómo se acomoda el equipo de Guede para el sábado contra Inter Miami. Veremos también cómo afronta ahora el arranque del campeonato contra Sport Huancayo y luego contra 2 de mayo de Paraguay. Pero definitivamente esto deja un golpe muy pero muy bajo en la institución blanquiazul.